Hola, ¿qué tal? Yo soy Brandon Zapata Mora. Les voy a explicar lo que viene siendo Apache Cassandra, que esto es una base de datos distribuida, una base de datos no SQL. Entonces empecemos. Apache Cassandra, como ya les mencioné, es una base de datos no SQL. Esto quiere decir que es una base de datos distribuida y basada en un modelo de almacenamiento de clave-valor. Esta Cassandra es de código abierto. Esto quiere decir que está escrita en Java y permite grandes volúmenes de datos de forma distribuida. Bueno, vamos a empezar desde que es una base de datos no SQL. Ya les dije que es una base distribuida y tolerante a fallos, y es una base disponible y tolerante al particionado, y que sobre todo está diseñada para trabajar con grandes volúmenes de datos, y su almacenamiento, como se había mencionado, es clave valor. Si pensamos en cualquier base de datos relacional, ya sea PostgreSQL, MySQL, Oracle, etc., entre todas las que hay, cada nodo puede formar un clúster. En estas bases de datos tienen toda la información como si fueran espejos, o sea, esto quiere decir que es uno de otro y de otro, o sea, siempre se reflejan y sí tienen la misma información. Pero en Cassandra la información está distribuida, o sea, en varios nodos, y entre todos estos nodos conforman el clúster. Un clúster, vamos a definir qué es un clúster. Se define como una agrupación de caracteres y un data center. Es una agrupación de uno o varios nodos. En estos nodos se distribuye la información mediante un paradigma clave-valor, que esto es lo ya mencionado, que es lo que se basa Cassandra. Una tabla hash contiene simplemente un nombre clave y su valor. Y una tabla hash distribuida se encarga, como su nombre lo dice, de distribuir los diferentes datos entre los nodos existentes que hay en el clúster, y esto dependiendo de su longitud que se escoja de algún campo. Bueno, vamos a ver el teorema de Cap. ¿Qué nos dice el teorema de Cap? Dice que una base de datos de las tres propiedades que contiene, que una base de datos tiene tres propiedades, las cuales que contiene disponibilidad, tolerancia al particionamiento y consistencia. La disponibilidad nos dice que todas las peticiones que se realicen a la base de datos siempre se recibirán respuestas tanto en positivo como negativo. Esto hace que se nos quede esperando indefinidamente. Ok, ¿qué nos dice la tolerancia al particionamiento? La tolerancia al particionamiento nos dice que la base de datos seguirá funcionando, aún así, aunque haya nodos caídos. Y la consistencia. La consistencia nos dice que en un instante de tiempo todos los nodos tienen la misma información. Cassandra solamente tiene la disponibilidad y la tolerancia al particionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si se llega a perder un nodo como Cassandra, utiliza una técnica llamada replicación, la cual replica los datos en un determinado número de veces. A esto se le llama factor de replicación, y por defecto es igual a 3, pero se puede modificar dependiendo de los nodos que tengamos y del ancho de banda que tengamos, pero no se recomienda modificarlo, ya que al poner 5 se está diciendo que todos los datos se replican 5 veces, y esto nos hará perder mucho espacio, y siempre se procura poner un número impar para poder hacer un desempate en caso de que un nodo no esté actualizado. ¿Cómo replica los datos Cassandra? Cassandra utiliza dos estrategias para la replicación, una que es Simple Strategy y la otra que se llama Network Topology Strategy. La estrategia simple se usa cuando hay un solo data center y un solo clúster, y la otra estrategia cuando la base de datos es una estructura más compleja. Esto quiere decir múltiples data centers y múltiples nodos. Y de igual forma Cassandra tiene dos tipos de operaciones, de lectura e inserciones. Cada cuando se actualiza un valor, Cassandra realiza un update, marcando el valor como expirado. Cuando se hace el update, lo marca con una marca de tiempo para saber la fecha de la última actualización. Y esto pasa de la misma manera con el delete, solo que en este caso lo manda a la tumba, lo elimina. La escritura en Cassandra se realiza al mismo tiempo tanto en el disco duro como en la memoria, y esto lo hace en caso de alguna falla. Cassandra tiene una herramienta llamada Node Tool Status, y esta nos es exactamente el estado del clúster, ¿no? Ok, para la instalación primero nos tenemos que registrar en DataStax.
para que nos proporcione un usuario y contraseña para poder configurar los repositorios. Después se pone el comando boom install DCE para la instalación de Apache y Cassandra. Esto puede tardar de 20 a 30 minutos dependiendo de la computadora y el internet. Para hacer la configuración de Apache Cassandra, primero debemos entrar a su carpeta poniendo el comando cd y ponemos la dirección en la cual tengamos ubicado Cassandra. Cuando demos enter, entremos a la carpeta y ahora abriremos el archivo de configuración con el comando egrep -v signo de pesos / y signo de gato cassandra.yam, y con esto hará configuración automáticamente. Ya instalado Apache Cassandra, se deberá configurar lo siguiente: el nombre del clúster en el cual se guardarán los datos, el commit, los archivos de caché. El set se debe configurar en cada clúster, ya que todos deben de tener el mismo, la interfaz de red. Y una vez configurado esto, ahora se iniciará Apache Cassandra con el comando systemcl start dce.service. Cassandra viene integrado con una especie de Stack 2.0, lo cual permite tener conciencia de datos. Ok, ahora vamos a ver la estructura de Cassandra. El nivel de consistencia 1 se realiza una petición de inserción y si uno de los nodos ya tiene el valor, la operación se da por finalizada y correctamente. El nivel de consistencia quorum, hacemos un quorum a todas las réplicas para verificar si se han recibido el dato. El nivel de consistencia 1, 2, 3, dependiendo del nivel de consistencia que se encuentre, es el número de las réplicas que se deben de contestar. Data Center Local Quorum. En el data center en el que se haya recibido el dato entre las réplicas, entonces se hace un quorum. Quorum all. Quorum all, entre todos los data centers se hace un quorum de todos los nodos que tengan réplicas, para ver si el dato es correcto. Esto mismo pasaría si se realiza alguna lectura. La versión de DataStax de Cassandra tiene una herramienta llamada DCE Studio. Es un entorno de desarrollo que contiene una consola, aunque Cassandra trae su propia consola CQLSH. Cassandra tiene limitaciones a la hora de hacer consultas y solamente se puede hacer dichas consultas con una clave valor, pero con una herramienta llamada Solar, ya que nos ayudaría con esa problemática y para poder hacer consultas por cualquier campo. Las tablas en Apache en Cassandra deben de responder una consulta específica. Por ejemplo, si nuestro modelo de datos requiere una consulta y se piden todos los productos de los usuarios ordenados por cualquier criterio, se debe crear una tabla que corresponda específicamente a ese query, porque no se puede reutilizar queries en la misma tabla porque no da el resultado adecuado en la hora de las consultas. La llave de partición es la que nos permite distribuir los datos en los distintos nodos. Con el comando grid routing order by product ask número desc nos permite asignar el orden. En este caso se ordenará del producto de manera ascendente y los números de forma descendiente. También en Cassandra las consultas son diferentes a las que hacemos normalmente en una base de datos SQL, ya que como al principio se dijo, tienen una cierta serie de limitaciones, ya que en función de las operaciones que hagamos para seleccionar la clave puede ocasionar problemas. Por último hablaremos de las pruebas de rendimiento. En la prueba de estrés, en el Stress Tool, se tendría que usar sobre un modelo de datos sintético que él va generando. En el JMeter, a contraposición del Stress Tool de Cassandra, da un poco más de flexibilidad y se puede realizar sobre el modelo de datos real. Para configurarlo se deben hacer dos configuraciones. El primero sería de lanzamiento, que se encargaría de lanzar consultas, y otra de cierre. Y la segunda sería la de inicialización. Solamente usamos código Groovy y ese código es muy similar a Java. Eso sería todo de mi parte.